Señor, llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. El perdido salvo es en el gran nombre del Señor. No hay más condenación en el gran nombre del Señor. No hay lugar para el temor en el gran nombre del Señor. El enemigo debe huir en el gran nombre del Señor. Yeshua, el Cordero digno es quien muere en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea Señor, que el mundo entero alabe tu nombre. Gran nombre. El débil fuerza encontrará En el gran nombre del Señor. el alma hambrienta saciará. El gran nombre del Señor. El huérfano se abrigará En el gran nombre del Señor. hay sanidad, resurrección En el gran nombre del Señor. Yeshua, el Cordero digno es quien murió en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea Señor, que el mundo entero alabe tu nombre. Tu nombre. Me redimes, me sanas, todopoderoso, me defiendes, me salvas. Bien, ya estamos de regreso acá en cabina de control, Radio Impacto 97.9. Y bueno, hoy Dios nos ha permitido compartir con ustedes un tema de relevancia. Lleva por título Caminos de Muerte. Y bueno, está sustentado en el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 12, que dice, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino
de muerte. Padre Santo, que usted sea, Señor, haciendo correr velozmente su palabra a los cuatro vientos, que llegue a todos los corazones, que su misericordia sea enseñándonos, Dios nuestro, que usted sea guiándonos, use mi vida, mis labios, mi corazón, y sea su enseñanza derramada, Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, decirles que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Cuando un conductor lleva en mente un destino, sabe de dónde parte y hacia dónde se dirige. El conductor avisado precave posibles implicaciones en su camino, bloqueos y desviaciones, tiempo. Bueno, también revisa el mecanismo del automóvil y sus aditamentos, que se provee de una guía vial o de un rastreador de direcciones. Además, está atento a observar las señales del camino y pregunta a caminantes, transeúntes, ocasionales, para verificar su avance. Este es un hombre cuidadoso, prudente y vigilante. No tendrá mayores problemas para continuar su viaje con éxito. Cuando se encuentre un desvío con dos senderos, averiguará la opción correcta y proseguirá su camino hasta llegar a su destino. Como pueden ver, aquí estamos hablando de un conductor prudente que atiende, está pendiente de las reglas, de los mapas, de la condición en que se encuentra su automóvil, y sale de viaje desde un punto hasta un destino. Pero también hay personas que no hacen caso de las señales, ni prevén para su viaje, ni toman consejo, asumiendo que todo lo saben, pero tarde o temprano les sorprenderá la tormenta, la soledad, la oscuridad de la noche. Entonces verá que su vida está en peligro de muerte. Así que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. El ser humano nace, crece, se reproduce, muere. Este es el conocimiento general. Pero déjeme decirle que también hay vida después de la muerte. Y que Dios nos ha dejado un instructivo para tener conocimiento de Él y de cómo llegar arriba, de cómo llegar al cielo. Es por eso que el hombre que escucha las razones de la boca de Dios, del mandamiento de Dios, de lo escrito en las Sagradas Escrituras, siempre va a tener un instructivo que le va a conducir a resolver todos los problemas de su vida en el caminar hasta llegar a la meta que es el regresar para estar con Dios, para llegar a estar con nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para que un día también ustedes estén conmigo. Y conocen el camino, yo soy el camino. Entonces, conocer el camino nos va a llevar hacia allá, pero si no conocemos el camino, pudiéramos desviarnos. Han habido personas que en su caminar de noche, cuando se encontraron frente a dos senderos, optaron por uno, y cuando vinieron a ver, habían avanzado horas y horas y horas en carreteras solitarias, llegando a un destino equivocado, y tuvieron que volver a emplear fuerza, energía, dinero, combustible, tiempo, para regresar al punto donde se habían extraviado. En nuestro caminar espiritual, Dios nos dice que
el avisado mira bien sus pasos. Dice que el avisado ve el mal y se aparta. O sea, ve el peligro y se aleja. Eso está en Proverbios capítulo 22 y versículo 3. Así que si un conductor va manejando y ve que hay deslaves, disminuye la velocidad y pasa la ladera con precaución. Entonces, en la palabra de Dios hay enseñanza, y en el cielo y en la tierra también hay señales de parte de Dios y consejo para ir al cielo. Dice el libro de Proverbios capítulo 15 y versículo 24 que el camino de la vida es hacia arriba, al entendido. Entonces, las personas, se infiere que hay personas entendidas y hay personas que les cuesta entender. Pero Dios nos habla a todos en todo tiempo, porque Él nos ama y Él quisiera que nosotros sigamos las instrucciones, que caminemos en la ruta exacta para poder llegar. Pero cuando nosotros caminamos sin esa dirección, podemos errar en el camino, y hay diferentes situaciones que nos hacen errar. Por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 5 nos habla de un hombre que le falta sabiduría y que pues no está atento a la inteligencia, no inclina su oído. Dice la palabra así en el libro de Proverbios 5: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. O sea, ahí está el consejo, pero hay, como decíamos, hay camino que al hombre le parece derecho y no hace caso del consejo, no hace caso de la indicación, y entonces el peligro que corre es grande. Dice el versículo 3 que los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Le está advirtiendo entonces del peligro de adulterio a su hijo. Dios está hablando a la vida tuya, a la vida mía, diciendo: hijo mío, está atento a mi sabiduría para que guardes consejo, porque el paladar de la mujer extraña es más blando que el aceite. Los labios de la mujer extraña destilan miel. Sus labios son una grande atracción, pero su fin, dice el versículo 4, es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Miren, descienden a la muerte. O sea que a esta persona que es atraída y seducida, él piensa que el camino es derecho, pero su final es camino de muerte. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. ¿Sí? Dice: no los conocerás si no considerares el camino de vida. O sea que uno debe estar atento al camino de la vida para que no llegue uno a quedar atrapado en el camino de la muerte. Ahora pues, hijos, dice, oídme y no apartéis las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel y tus años al diablo. A los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo
y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el consejo para un varón casado? Que beba el agua de su misma cisterna y los raudales de su propio pozo. ¿Por qué se van a derramar sus fuentes por las calles y sus corrientes de aguas por las plazas? Está diciendo Dios que el manantial sea bendito y que uno se alegre con la mujer de la juventud. ¿Sí? Que sus caricias nos satisfagan en todo tiempo y que en su amor nos recreemos siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios y Él considera todas sus veredas. ¿Qué pasará entonces, estimados, con el inicuo? Morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Será retenido en cuerdas de su pecado y en sus propias iniquidades será prendido. Eso nos dice el consejo está, pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Por lo tanto, este es un peligro de muerte el que un hombre se desvíe tras de la mujer extraña. ¿Sí? Es el hombre una presa delante de ella por no haber guardado las razones y el consejo. ¿Sí? Porque vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Y a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, y he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Y unas veces está en las calles, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Miren, así que ella sale a buscar diligentemente el rostro del varón, se adorna ella y adorna su cama con colchas recamadas de cordoncillo de Egipto. ¿Sí? Perfuma su cámara con mirra, aloes y canela, y luego le invita que vayan y se embriaguen de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, le dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Así que lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y con la salamería de sus labios le obligó. Y él, como buey que va al degolladero y como necio a las prisiones para ser castigado, al punto se marchó tras ella. Ahora pues, hijos, oídme y estar atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. ¿Por qué? Porque esas veredas son caminos de muerte. Es por eso el consejo, mis estimados. Otro camino de muerte es, y ya lo decía hace ratito un siervo, las codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 9 nos dice que porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? ¿Por qué se extraviaron de la fe?
porque quisieron enriquecerse y codiciaron y cayeron en tentación y lazo, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el consejo de Jehová nuestro Dios, ¿sí? Menospreciaron su reprensión. Así que ahora el desvío de los ignorantes lo matará y la prosperidad de los necios lo echará a perder. Por eso Dios nos llama y dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y bueno, también un tercer motivo es aún la misma religión. Para todo aquel que es cristiano y que no lee la palabra y que no escudriña las escrituras, porque toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a modo de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, mismo nuestro Señor Jesucristo nos aconseja. ¿Qué más queremos? Palabra directa de Dios cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Pero no escudriñando las escrituras podemos ser presa fácil nosotros de recibir enseñanzas equivocadas, ¿sí? Personas que niegan a nuestro Señor Jesucristo y aún lo consideran un impostor. Personas que igualan a nuestro Señor Jesucristo a la condición de los profetas como Mahoma y Buda. Personas que veneran imágenes y santos, es decir, imágenes y esculturas de vírgenes y de hombres. Y bueno, ideas erróneas acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando en el espiritismo le llaman el gran medium. Y como también el mormonismo dice que Adán es el Dios de este mundo. Para los testigos, Jesús es un ángel, ¿sí? Y bueno, para los de la teología de la liberación, un revolucionario. Personas que nunca han escudriñado la palabra son presa fácil de llegar a creer todas estas enseñanzas huecas, filosofías, mandamientos de hombres. Y pues os lo quisiera advertir, porque por no tener conocimiento de Dios y de la palabra, muchos van a perderse en aquel día. El libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6 dice: este pueblo mío, por falta de conocimiento, se perdió. O sea, las personas que no guardan las razones, los mandamientos de Dios, que no leen la palabra, que no tienen conocimiento del Altísimo, pues van a estar caminando en ignorancia, en desconocimiento de cuál sea la santa voluntad de Dios, agradable y perfecta. En cambio, el sabio oye y aumenta su saber, y el entendido adquiere consejos. Por eso Dios dice: está pues firmes y no estéis otra vez sujetos a esclavitud. Así que ese es el motivo por el cual muchos dudan acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, dudan acerca de Dios, dudan acerca de la palabra, dudan acerca de los predicadores de la palabra de Dios, del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no se han acercado con espíritu de mansedumbre, con humildad a escuchar, han desechado la verdad, y entonces la esperanza se aleja de todas las personas que no quieren nada con Dios, que no quieren escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y aún personas cristianas
cuando viene, por no haber leído, viene una secta a traerles palabra, llegan a creerle más que a quien predique la sana doctrina, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que aun si un ángel os predicare un evangelio diferente, sea anatema. Y miren, estos son tiempos difíciles en que muchas enseñanzas equivocadas han salido. Cuando se habla, por ejemplo, del bautismo, la palabra es una, mas sin embargo han llegado a malinterpretar bautizando infantes, o sea, niños, cuando la palabra dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea, pero niños pequeñitos de 1 año, de 2 años bautizados, antibíblico. Por eso son caminos de muerte el llegar a recibir un evangelio diferente, una enseñanza, una doctrina equivocada. Es por eso que las sectas promueven esto y personas sin conocimiento llegan a caer en una de estas sectas. Pero el entendido escudriña la palabra, lee la Biblia y aprende directamente de la enseñanza de Dios. Y cuando tiene dudas, entonces ora, pide al Espíritu Santo le revele, le enseñe, le envíe siervos que le puedan explicar. En la Biblia nos habla en el capítulo 8 de cómo un etíope estaba en su carro y cómo Felipe llegó, porque el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al que estaba escudriñando la escritura, pero no le había entendido. Y entonces llegó Felipe y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender? Dijo: sí, no hay quien me lo explique. Entonces desde ahí comenzó a explicarle Felipe. O sea, se necesita que haya alguien que le explique. Personas que no creen en el nacimiento virginal. En el libro de Mateo, capítulo 18, capítulo 1 y versículo 18 y versículo 23 nos habla de cómo nuestro Señor Jesús nace de María, siendo ella virgen. Pero cómo luego María también tiene otros hijos que son hermanos de Jesús. No tiene nada de malo eso. Dios santifica el matrimonio, pero muchos le han dado una interpretación errónea y por eso son caminos de muerte el no conocer por no haber leído directamente la palabra para creerla, ¿sí? Y aplicarla a nuestra vida. Porque entre las doctrinas que Dios nos habla de la expiación, nos habla de la resurrección, nos habla de la encarnación, nos habla de los tiempos finales, nos habla de las escrituras, de lo importante que es leerlo. En el libro de Hebreos, capítulo 6, voy a llegar al libro de Hebreos, capítulo 6, y en el capítulo 6, Hebreos, si ya estamos en el libro de Hebreos, ahora sí, aquí tenemos una enseñanza que dice la palabra en el versículo 1: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, y no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y las obras muertas. Esta es una doctrina que debe aprenderse, cuán necesario es el arrepentimiento, ¿sí? Que nosotros al venir a Cristo venimos con un corazón contrito y humillado, arrepentidos de la vieja manera de vivir y queremos ser perdonados.
Así que el arrepentimiento y el perdón es una sana doctrina, es una necesidad del hombre para reconciliarse con Dios, para volver a estar con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque su muerte en la cruz hizo propicio que nosotros nos pudiésemos acercar a Él. Esto es sana doctrina. La doctrina de los bautismos es sano si leemos bíblicamente cómo nuestro Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán dejándose bautizar por Juan el Bautista. Juan el Bautista no quería hacerlo porque se consideraba indigno, pero como nuestro Señor Jesucristo le dice: deja que así suceda para que cumplamos toda justicia. Así que es bíblico el bautizarse, pero no los infantes, no los niños, sino que debe ser una persona que tiene discernimiento entre el bien y el mal, y que sabe ya lo que significa el bautizo. Así que eso es sana doctrina, pero no el aplicar el bautizo para bebés, no bautizar tampoco en la forma en que lo hacen determinadas sectas que se bautizan por los muertos. Eso es falsa doctrina. Entonces, es un camino de muerte llegar a caer en manos de una secta que enseña herejías, que enseña falsa doctrina. Tenemos que escudriñar las escrituras, buscar. Esos son los peligros de muerte de que la palabra nos quiere advertir. Luego nos habla de obras muertas. ¿Y qué quiere decir esta doctrina de obras muertas? Significa que aún personas cristianas que estén trabajando en la obra, si lo hacen con el motivo equivocado, pueden también caer en caminos de muerte. ¿Por qué? Porque algunos tal vez lo hagan por contienda, otros lo hagan por fama, otros lo hagan por ganancia deshonesta. Entonces pueden estar predicando el evangelio, pero si todas estas cosas llegan a formar parte del evangelista, del pastor, que lleva el evangelio, por orar, por sanar, entonces va en camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Tenemos también que ver que la imposición de manos también es una doctrina, y en el Antiguo Testamento Moisés impuso manos. Si vemos diferentes, Samuel impuso manos. En el Nuevo Testamento les fue impuesta las manos por medio de los apóstoles. Entonces es bíblico, pero también dice la palabra que no imponga uno manos con ligereza para no participar de los pecados, tanto del que es ministrado como del que ministra. Así que todo tiene que ser en la dirección de Dios, y además el ministrar con las manos no es empujar, es ministrar al Espíritu Santo. Eso es sana doctrina. Entonces, que podamos nosotros entender y corregir, ¿verdad? No lo estamos diciendo en el fin de ofender, sino que si hemos caído en una práctica equivocada, corrijamos nuestro caminar para que entonces se haga correctamente. Así muchas doctrinas, el juicio eterno, etcétera. Entonces, invitar a cada uno de mis hermanos, hermanas, principalmente a todos los ministros, siervos de las diversas
congregaciones, para que en todo adornen su testimonio, su vestido, sea limpio, puro. Los matrimonios sin mancha y sin mancilla, como dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y también en cuanto al dinero, para no anhelar ganancia deshonesta, sino porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y como decíamos, también las falsas doctrinas pueden llevarnos al camino de muerte y no al de vida. Recuerden, el camino de vida es hacia arriba, el camino de muerte es hacia abajo. Por eso hay que anhelar hacia arriba en lugar del Seol abajo. Busquemos, escudriñemos la palabra. Es una orden de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 5, versículo 39. Ya que si no escudriñamos las Escrituras, vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, y a muchos, óiganlo, y a muchos engañarán. Así que invitarles que anhelen leer la palabra para que se edifiquen, que se acerquen a una congregación de sana doctrina para que aprendan, sean establecidos y luego también puedan guiar a otros. Es necesario que todos juntos en el cuerpo de Cristo caminemos para ser instruidos y para que el Espíritu Santo nos indique el camino en el que debemos andar. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga en esta noche y puedan ustedes escoger entre el camino de vida y el camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Oramos. Padre Santo, que usted sea, Señor, bendiciendo a su pueblo y poniendo el anhelo en cada corazón para guardarse de los malos caminos, de aquellos caminos que pudieran parecerle derechos, pero que su final son caminos de muerte. Líbrenos de la mujer extraña, líbrenos de la codicia y la ganancia deshonesta, líbrenos de las falsas religiones y de las sectas, oh Padre Santo. Ayúdenos a caminar, guíenos con su Santo Espíritu a toda verdad. Ayúdenos, Señor. Le rogamos, Padre Santo, que nos muestre el camino, la verdad y la vida, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dispuesto